Hay mucha gente cristiana que tiene miedo a hacer guerra espiritual, porque se ha hecho un mal uso del término guerra espiritual. Se ha exagerado en la cuestión de guerra espiritual, se ha magnificado el asunto, creyendo que por gritar más fuerte el diablo nos tiene más miedo, cuando la oración, la pasión que se genera en el Espíritu, por el Espíritu Santo, para orar, es una pasión que nos lleva aún a gemir. Dice el apóstol Pablo que él oraba, cuando oraba por las iglesias, oraba hasta como con dolores de parto. Y eso no hace que te quedes en silencio, hace que explotes en una oración, en un grito, en un clamor a Dios, porque tu oración tenga una respuesta de parte de Dios a favor de lo que estás pidiendo. Pero la guerra espiritual siempre ha existido. De hecho, la Biblia nos enseña que Dios es varón de guerra. Él es un Dios que va al frente en la batalla, no nos avienta por delante y Él se queda atrás esperando a ver si ganamos o perdemos. Él va al frente de la batalla, es el capitán que va al frente en la batalla y nosotros vamos como sus huestes santas, como sus principados santos, no como los que describe Efesios, sino como aquellos que fueron llamados a la guerra. De hecho, somos llamados a ser soldados. El apóstol Pablo le dice y le insiste a Timoteo: tú como buen soldado milita, tienes que pelear, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y entonces la misma Biblia nos describe que somos soldados, que somos llamados a la guerra, que estamos en medio de los ejércitos victoriosos del Señor, que somos baluarte en la tierra para pelear las cosas espirituales, porque nuestras armas no son terrenales ni carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. De nada serviría que Dios nos diera armas espirituales poderosas para destruir fortalezas si no las vamos a usar, si las vamos a tener guardadas, si vamos a reservarnos esas armas, porque hacer guerra espiritual es malo. Pero nosotros hemos creído en este ministerio, hemos creído que la guerra espiritual es todo el tiempo, todos los días. No tiene que ser una oración de gritos y pleitos y ademanes para demostrar que estamos en guerra. Yo creo que del momento que nos enlistamos en el ejército del Señor, cuando recibimos a Cristo en el corazón y somos llamados a ser soldados de Cristo, en ese momento ya entramos en una guerra, y por eso encontramos oposición, y por eso encontramos distracción del enemigo, y por eso encontramos batallas continuas para las cuestiones espirituales, pero por lo mismo, porque estamos en medio de una guerra constante donde las huestes de maldad, las huestes del diablo están queriendo destruir al pueblo de Dios, pero nosotros nos levantamos victoriosos. Y entonces si estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de batalla, en un tiempo de enfrentar las situaciones adversas que estamos viviendo, tenemos que aguantar, tenemos que sostenernos de Dios, poner nuestros ojos en Dios y aferrarnos a Él. La gente ha estado acostumbrada por años a poner sus ojos en cualquier cosa, en el dinero, en el trabajo, en los gobiernos, en los políticos, para querer cambiar su condición, y se decepcionan cuando eso no pasa. Pero yo creo que Dios está llamándonos a que pongamos nuestros ojos en Él. Ya lo aprendíamos el domingo pasado, que a pesar de la situación, a pesar de lo que está pasando, tenemos que mantener los ojos puestos en Jesús, y eso nos corresponde a nosotros. Pero también hay tiempo en el que el Señor levanta sus ejércitos. También hay momentos en que el Señor decide que es tiempo de salir al frente, al campo de batalla, tomar autoridad en Dios y hacer guerra y hacer frente a lo que Dios está permitiéndonos conquistar. Sin embargo, la situación a veces hace que la iglesia se reserve un poco en cuanto a la guerra, y por eso los tiempos de oración que se hacen en muchas congregaciones son tiempos de alimentar a la iglesia, para que la iglesia se sienta bien, animarla, darle palabras de aliento, recibir una palabra motivadora, una palabra bonita que conforte. Y no digo que eso sea malo, pero también hay momentos en que el Señor dice: ya, levántate, ponte de pie, es tiempo de hacer guerra, es tiempo de pelear, es tiempo de conquistar lo que es tuyo, es tiempo de tomar lo que ya te entregué. Y yo creo que Dios nos está llevando a un tiempo diferente como iglesia, porque Dios quiere que oremos, que clamemos, que pidamos, que nos fortalezcamos en Dios. Y una palabra que
el Señor confirmó en mi corazón, porque resulta que el apóstol Oscar la mandó en uno de sus mensajes que nos envía a los que estamos bajo su cobertura, y nos mandó una palabra en Joel capítulo 3, si usted puede abrir su Biblia. Y hay un tiempo en que el Señor dice: ya, levántate. Y esta cita lo hemos dicho muchas veces aquí, lo hemos confesado. De hecho, hace 8 días, el domingo pasado, la pastora compartía esto acerca de que el débil diga que es fuerte. Y la pastora compartía esto el domingo y nos decía: tenemos que declarar en nuestra oración, el que se sienta débil diga que es fuerte, el que está cansado se fortalezca en Dios y se levante. Yo creo que ese es el tiempo. La situación por la que estamos pasando nos dice que no podemos. La situación por la que está pasando no solamente nuestra nación, el mundo entero, no solamente nuestro México, no solamente nuestra ciudad, incluso a lo mejor no solamente nuestra familia. En muchas partes del mundo la situación es tan terrible que la gente está bajando la guardia, la gente se siente agobiada, la gente se siente cansada, ya no quiere saber nada de la situación por la que está pasando y quieren tirar la toalla. Algunos están renunciando incluso hasta la fe. El Señor Jesús anunció esto, dijo que muchos apostatarían de la fe. El apóstol Pablo menciona que el corazón de muchos se enfriará por causa de las situaciones difíciles, pero Dios nos está llamando a fortalecernos ahora, a no bajar la guardia, a tomar la fe en Dios, a mantener los ojos puestos en Jesús para levantarnos, pero es tiempo de levantarnos. Y entonces podemos citar tranquilamente el versículo 10 del capítulo 3 de Joel. Y no es que les voy a hablar de ese versículo solamente, quiero hablarles de todo el contexto en el que el Señor le habla a Joel y le da esta palabra. Pero dice el versículo 10: forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Esto es importante porque generalmente citamos la parte donde dice, diga el débil, fuerte soy, y prácticamente citamos ese texto nada más. La mayoría de las iglesias les gusta decir, me siento débil pero soy fuerte en Dios. Pero hay una estrategia que el Señor da acerca de poder declarar, diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo puedo yo entonces decir que aunque soy débil, en mis fuerzas, en mi capacidad, en mi entendimiento, puedo yo ser débil, pero en Cristo o en Dios puedo ser fuerte? Y el Señor explica por qué alguien puede decir, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué podemos, si nos sentimos débiles o estamos agobiados o abatidos, por qué podemos decir, fuerte soy? Y yo quiero hoy dejar esta palabra en su corazón para que no solamente haga una declaración positiva, que salga de su boca diciendo, diga el débil, fuerte soy, y entonces yo digo, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, y con eso voy a convencer a mi mente, voy a convencer a mi alma y a mi espíritu de que soy fuerte. Porque no solamente se trata de la declaración, sino del entendimiento de esta declaración. De poder entender por qué el Señor le dice al profeta Joel, dile al pueblo, da esta palabra, y es el Señor hablando directamente en este texto. El Señor diciendo, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué podemos declarar con nuestro corazón que somos fuertes? Y no solamente es una declaración positiva de soy fuerte, aunque me sienta débil. Y trato de convencer a mi mente de que soy fuerte y entonces ya no me siento débil, sino que ahora me siento fuerte, porque lo estuve declarando, porque convencí a mi mente, porque hice tantas declaraciones o lo repetí tantas veces que ahora me siento fuerte. Ese es el pensamiento positivo. Esa es la declaración positiva, y nosotros los cristianos no tenemos pensamiento positivo ni tenemos declaración positiva. Nosotros tenemos declaración profética y tenemos convicción en el Espíritu, y por eso somos lo que somos, no por un pensamiento positivo. Eso es parte del humanismo de este tiempo. Ese es convencer a la gente, declara, convéncete, piensa positivo, declara cosas positivas. Ese es el pensamiento humanista de este tiempo. Y Dios no quiere que seamos de esa corriente humanista. Dios quiere que tengamos entendimiento de lo que la palabra enseña para poder estar convencidos de lo que en su palabra dice y vivir esa palabra. Porque dice Santiago que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y una persona, un cristiano, no puede ser hacedor de la palabra si no está convencido de que esa palabra le bendecirá, le transformará, le llenará del poder del Espíritu Santo y tendrá la capacidad de levantarse a pesar
de sus circunstancias. Entonces necesitamos tener entendimiento por qué Dios le dice a Joel, declara esta palabra, dile al pueblo esto, hagan esta confesión, no una confesión positiva, sino una declaración del poder de Dios, una declaración profética, una declaración que nace en el corazón de Dios para que nosotros podamos vivir conforme a esta declaración. Entonces dice la Escritura, vamos a leer unos versículos más. Dice el versículo 9, proclamar esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones todas alrededor y congregaos, haz venir, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Viene el tiempo en que Dios, hace un momento orábamos por Valle de Chalco y porque Dios no derramara su ira sobre esta ciudad, intercedíamos por Valle de Chalco. Yo creo que Valle de Chalco es el Valle de la Decisión. Es donde Dios va a hacer una manifestación gloriosa de su presencia y donde juzgará a las naciones. No digo que Dios vendrá aquí y hará un juicio sobre todas las naciones, eso lo hará desde Jerusalén, sobre todas las naciones. Pero yo quiero pensar que Valle de Chalco es un lugar donde Valle de Chalco se tiene que tomar una decisión. Y le llama al Valle de la Decisión porque es el momento en que tienes que decidir, ¿estás con Dios o no estás con Dios? Es el momento en que te tienes que confrontar a ti mismo y decir cuáles son mis convicciones y hasta dónde voy a llegar con mis convicciones. No solamente es decir creo, porque decir que creemos, muchos lo dicen. La gente, si tú le preguntas hoy, ¿crees en Dios? La gente dirá, sí creo. Hoy hablaba con una doctora, una jefa de un departamento ahí en la jurisdicción, hablaba con ella y estaban sus bebés ahí y yo quería bendecir a sus hijos. Estaban sus bebés, 2 gemelitos ahí tenía y yo quería bendecir a sus hijos porque los tenía ahí. Y le dije, Dios bendiga a sus hijos y los haga prosperar. Y entonces ella dice, gracias, que así sea y que Dios los bendiga. Yo dije, cualquiera puede decir Dios está conmigo, Dios bendice mi vida o Dios puede bendecir mi vida. Pero la verdad, la realidad es que para que eso pase tenemos que estar con Dios. Para que la bendición de Dios sea sobre nosotros. Yo puedo bendecir a alguien y esa bendición puede tener un efecto sobre esa persona de bendición de parte de Dios. Pero si esa persona decide estar lejos de Dios, esa bendición tardará o se retrasará o finalmente no llegará por causa de que esa persona no decidió estar en el lado correcto. Por eso el Valle de la Decisión es un lugar importante donde se verá realmente quiénes son con Dios y quiénes no son con Dios. Pero hay algo importante, el Señor le dice a Joel que haga una convocación, que sean convocados los valientes, que sean convocados las personas de guerra, aquellos que van a pelear, que tienen que estar listos para la batalla. Y yo creo que Dios nos está desafiando a estar preparados para la batalla. Dios quiere que nos alistemos, que nos preparemos para la batalla. Dios quiere que estemos listos para lo que viene, que no nos tome por sorpresa la batalla. Que estemos preparados y quizás los medios materiales o los medios terrenales no sean suficientes para esa batalla, pero los medios espirituales son poderosos en Dios para destruir fortalezas. Y aunque no tengamos los medios terrenales ni los recursos terrenales para decir soy fuerte, porque entonces nos sentiríamos fuertes por lo que tenemos y no por lo que somos. Somos fuertes por lo que somos. Diga el débil, fuerte soy, implica que tú sepas que eres fuerte por lo que eres, no por lo que tienes. ¿Qué puede hacer un asadón contra una espada? ¿Qué puede hacer un palo contra una lanza? ¿Qué puede hacer una hoz contra un escudo forjado al fuego para que resista espadas y lanzas? ¿Qué puede hacer eso contra un ejército?
Pero el Señor dice, no es tu arma lo que te da la victoria, soy yo lo que te da la victoria. Yo estaré ahí en esa batalla. Yo definiré el triunfo tuyo en esa batalla. Y entonces no son nuestras armas terrenales, ni nuestros recursos terrenales, ni nuestros recursos materiales los que nos permitirán tener una batalla victoriosa. Será Dios en nosotros lo que nos permita triunfar en medio de toda circunstancia. Y hoy las situaciones, hoy las circunstancias, hoy los problemas y la condición del mundo cada vez es más grave. Y tal parece que muchos pueblos están siendo afectados, pero yo creo que la batalla más dura es para el pueblo de Dios, porque nosotros no somos de este mundo. Y aunque la gente que no tiene a Dios tiene batallas financieras, batallas materiales, batallas terrenales, su condición no puede ser tan grave porque ellos están dentro de este sistema, del sistema de este mundo. Y el mismo mundo revolverá o retorcerá, pero no destruirá aquello que le sirve o que le es útil, su materia prima, que es la gente. Porque ni siquiera es el oro o el petróleo o los recursos financieros, es la gente. Porque la misma gente, al provocar la maldad, si usted lee este capítulo de Joel, capítulo 3, encontrará que la maldad se ha multiplicado. Que la gente ha sido mala y que Dios está viendo la maldad de la gente, tanto que algunos de ellos quieren o pretenden reclamarle a Dios por lo que están pasando o por lo que viven. Y tratan de cobrarle, dice Dios, y quieren cobrarme. Quieren cobrarme por mi decisión, por lo que yo he querido hacer o por lo que yo voy a hacer. Y dice Dios, pues ustedes mismos pagarán. Porque yo no pagaré por eso, porque fue mi decisión. Y mucha gente hoy en el mundo es la materia prima de este mundo, porque son los que provocan la maldad. Entre más opresión haya, quizás haya más delincuencia. Y entre más opresión financiera, quizás haya más corrupción. Y entre más opresión financiera, quizás la gente decida delinquir más. Lo acabamos de ver unas semanas atrás, cuando fue el anuncio de la gasolina alta, la gente salió a robar, a saquear centros comerciales, a sacar negocios, a decir, tengo el derecho de robar porque el gobierno me está robando a mí. Y justificaban su acto por la maldad de otro, por la mala decisión de otro. Ellos justificaban su delincuencia o su maldad. Y creemos, o el mundo cree, perdón, no nosotros, el mundo cree que así es como tiene que funcionar. Y mientras esto siga alimentándose o esto siga promoviéndose y propagándose en el mundo seguirá siendo, la gente del mundo seguirá siendo la herramienta de este sistema del mundo para seguirlo destruyendo. Pero yo creo que el propósito principal de esta situación es agravar al pueblo de Dios, es perjudicar al pueblo de Dios. Y la condición es sencilla, o la razón es simple. Porque si el pueblo de Dios no tiene recursos, porque si el pueblo de Dios no tiene los medios materiales, económicos para sus necesidades, para sus proyectos, sus planes, para evangelizar, para hacer algo, si no tienen los recursos, eso se detiene. No podemos expandir el reino, o no podemos anunciar el reino solamente con buenas intenciones. Dice el Señor, no bendigas a tu hermano y no le des nada. Tienes que hacer algo por él, bendícelo y dale. Si tienes si tienes para comer, dale de lo que tienes para comer. Si tienes 2 túnicas, dale una. Si tienes algo que darle, dale, pero no te quedes solamente con la bendición. Y por eso el pueblo de Dios ha sido afectado en esta situación. Pero dice Dios, tomen lo que tienen. Tomen lo que tienen, no tienen espadas, tomen sus hoces, tomen sus asadones, tomen lo que usaban para sembrar, porque es tiempo de pelear. Es tiempo de una batalla y uno pudiera ver una espada, un palo contra una lanza y a lo mejor el palo le sacan punta, pero será suficiente contra un ejército armado, contra un sistema de este mundo que tiene todas las herramientas para perjudicarnos o detenernos. ¿Será suficiente eso? Si tenemos a Dios, sí. Dice Dios, si yo estoy con ustedes, yo voy a pelear, yo voy a estar ahí en ese valle de la decisión y yo haré justicia. Y aunque el mundo trate de establecer su sistema, simplemente apago el sol y detengo la luna. ¿Qué sistema de este mundo puede hacer eso?
¿Qué sistema de este mundo puede ser tan poderoso para hacer que las constelaciones, que el planeta, que el sol y que la luna se detengan o se paren o se apaguen? ¿Qué sistema lo puede hacer? No hay sistema de este mundo que lo pueda hacer. Solo Dios. Y dice Dios, así verán que yo soy Dios. Las cosas que están pasando en este mundo son muy difíciles, son duras. Alguien me invitó a una discusión, me envió un tema de discusión y me decía la pregunta, ¿los pastores deben de trabajar hoy o deben de dedicarse de lleno a la iglesia? Hasta el momento que lo leí llevaban 200 respuestas. Y todo era una discusión, unos que sí, unos que no, la mayoría era que no. Y la mayoría argumentaba y decía, no, el pastor debe dedicarse a las ovejas, el pastor debe dedicarse. Y yo veía la Biblia, yo trataba de leer la Biblia y decía, Señor, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿En qué nos estamos fijando? Y hace unos meses atrás, ya va a ser años, yo publiqué 3 mensajes respecto a eso. Una cuando publicaba cartas para mis hijos, y publiqué 3 cartas acerca de eso, de dedicarte de tiempo completo al Señor, y daba una explicación de eso. Y de todos los que escribieron, solamente un hermano, un pastor, me contestó y me mandó un mensaje y me dice, pastor, acabo de leer sus 3 enseñanzas y no sabe el alivio que ha puesto a mi alma por lo que usted enseñó. Dice, ¿ese mensaje de cuándo es? Le digo, de hace como 2 años atrás. Dice, hermano, hace 2 años yo estaba indeciso, yo quería votar el ministerio y no encontraba cómo, porque del ministerio no sale para que mi familia coma. Del ministerio no sale para comprarle zapatos a mis hijos. La iglesia es pequeña, no alcanzan los recursos. Y dice, y no me sale el dinero, no me alcanza para mantener a mis hijos. Y los hermanos, muchos pastores de la ciudad me exigen que yo sea pastor de tiempo completo. Y yo dije, o mantengo a mi familia o atiendo a la iglesia. Y estuve a punto de votarlo. Y el Señor me dijo, no, espera, tengo una palabra para ti. Dice, pastor, esperé 2 años para escuchar esta palabra. Hasta que la vi y usted la compartió. Dice, y yo no la busqué porque no lo conocía, pero si no, esa palabra era para mí. Cuando yo la compartí hace 2 años, yo no estaba pensando en ese hermano que tenía una necesidad. Simplemente fue algo que Dios puso en mi corazón y que yo compartí. Pero la palabra llega y se fortaleció el hermano y dice, ahora sé lo que tengo que hacer y sé las decisiones que tengo que tomar. Y tengo la dirección de Dios para hacerlo. Hay una situación terrible en el mundo y está afectando a la iglesia. La iglesia está siendo afectada, los hermanos no pueden llegar. Nos platicaba un hermano en una conferencia que estuvimos a principio de año. ¿Sí fue a principio de año? Fuimos, sí. Allá con Morris, sí, ¿verdad? Pero fue otro pastor el que predicaba. El 14 de enero decía hermano, no sé cómo les fue en las iglesias aquí, pero allá en mi iglesia bajó la asistencia, bajaron las ofrendas, bajaron los diezmos. No sé cómo les está yendo a las iglesias aquí, pero a nosotros nos afectó allá, en su iglesia, en donde él está. Y eso está pasando en toda la iglesia. El sistema de este mundo está tratando de gobernar aún sobre la iglesia. Y el Señor dice, no, ya no es tiempo de dejarse, es tiempo de levantarse, de hacer guerra, de pelear, de tener una actitud de guerreros. Y entonces el contexto de decir fuerte soy, no es solamente decir fuerte soy porque convenzo mi mente y porque convenzo mi corazón de que soy fuerte, sino porque estoy plenamente convencido, porque está claro para mí que en medio de batalla, aunque yo vaya con palos y piedras a una batalla, el Señor me dará la victoria. Y el ejemplo de ello más claro es David frente a Goliat. Goliat viene con todo el sistema de su armamento, con todo el sistema del mundo, con sus armas, dice que su lanza era como un rodillo de telar, un palo que se usa, un rollo que se usa para un telar. Los telares son grandes para sacar telas anchas. Y su lanza era como un rodillo, no solamente por lo largo, sino por lo grueso. Traía una espada que David, cuando quiso cargarla, le costó mucho trabajo. Y no podía ni siquiera
sostener la espada, tanto que no se quedó con ella, se la recogieron y se fue a parar a un templo, cristiano no, judío, donde ahí estaba reservada por unos sacerdotes. Y ahí guardaron la espada, porque en ese momento que venció a Goliat no podía levantar la espada con mucha fuerza o usarla como para él, como parte de su victoria. Era muy grande para él. Cuando Saúl trató de ponerle la armadura, David dijo, no, esto no es lo mío. Y fue a pelear con el gigante, con palos y piedras. Bueno, un palo y sus piedras. Y el gigante se burla de él y le llama... se burla de él y dice, ¿qué soy, perro, yo para que vengas contra mí con palos y piedras? Y David lo ve y el gigante está armado con el mejor sistema de armaduras de aquel tiempo, los mejores metales forjados, la mejor espada, la mejor lanza, la mejor coraza, el mejor casco, el mejor escudo. Tanto que llevaba a un escudero que iba cargando con todo. Y llevaba lo mejor el gigante para pelear. Pero David le dice el secreto de su victoria. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué David se sentía fuerte? Porque se repetía todos los días en la mañana, soy fuerte, fuerte soy. David no salía de su casa sin saber que Dios estaba con él. Esa es la seguridad que tenemos hoy para decir, fuerte soy. Y para sobreponernos a cualquier circunstancia de este mundo, la convicción de que Dios está con nosotros. Que no importa que mis recursos sean palos y piedras, que no importa que mi espada esté hecha de un asadón, que no importa que mi lanza esté hecha mi espada esté hecha de una hoz y mi lanza de un asadón. No importa de qué está hecho nuestras armas y que sean pequeñas o insignificantes, o que estén siendo o pretendiendo ser menospreciadas por el mundo, que diga, tú no tienes nada. No tienes nada para triunfar, no tienes nada para levantarte, no tienes nada para salir a una batalla. ¿A dónde vas a ir a pelear? ¿Para qué sales a pelear si no tienes los recursos para pelear, si no tienes los medios? Hace poco, una semana, domingo, una señorita de la iglesia está por cumplir sus 15 años en un año más. Y yo pensaba, después de que me platica que lo de sus 15 años, que está por cumplir 15 años, yo pensaba, si tuviéramos una iglesia, un edificio lo suficientemente grande como para que ella pudiera llegar y celebrar ahí. No quisiera la fiesta, pero sí la ceremonia de agradecimiento a Dios por sus 15 años. Digo, qué padre sería. Y dice el Señor, no es el lugar, es el corazón. Porque podemos tener un palacio, pero si no tenemos el corazón para Dios, de nada serviría. Tenemos que aprender que nuestras batallas no son en nuestros recursos, no son en nuestros medios. El Señor dice, convoca, le dice a Joel, convoca, pregona y convoca a los valientes. Se han traído los valientes, se han levantado los fieros para la guerra, se han puestos para pelear. Y me gusta esta traducción, el versículo 10 también, pero en la nueva versión internacional dice, forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde, soy valiente. Y me hace pensar otra vez en David y Goliat. Y me hace pensar, pero no en David porque fuera cobarde y se armara de valor para enfrentar al gigante, sino me hace pensar que de todo el ejército de Israel, que estaba asustado y acobardado, que estaba escondido y que no quería enfrentar al gigante, solamente este jovencito que llegó, dijo, ¿cómo? ¿Alguien se atreve a faltarle a los ejércitos del Dios viviente? ¿Alguien se atreve a profanar el nombre de Dios? Y eso fue lo que le dio valor a David. Era su celo por Dios, su pasión por Dios. Eso le hizo valiente ante el gigante. Los problemas
nos hacen pensar que no tenemos la capacidad. Los problemas nos hacen pensar que no hay forma de salir. Y esta palabra que les digo, después de cuando la mandó el profeta, yo la recibí y dije, sí, amén, y hasta le contesté, sí, amén, la tomamos, la recibimos, creemos en esa palabra. A los 3 días de que la recibimos, viene la prueba para mí y yo era el cobarde ahora. Y estaba llorando por una situación, por una prueba que teníamos. Y después cuando tuve la respuesta de parte de Dios, cuando Dios respondió a lo que yo no sabía cómo responder, lloré con más fuerza. Lloré con más fuerza, pero ya no era por temor, sino era por gratitud. Y la gratitud era de saber que Dios estaba ahí. Porque lo que me dijo el Señor fue, ¿no te dije yo que estaría contigo? Yo no digo que no sintamos el miedo de pronto ante la circunstancia que estemos pasando. Yo no digo que somos de palo y no tenemos que tener sentimientos ni emociones, no. Lo que digo es que nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen que estar sujetos a la convicción, a la fe, a nuestros ojos puestos en Jesús, para que a pesar de lo que estemos viendo o de lo que estemos pasando, podamos decir, soy valiente. ¿Por qué eres valiente? ¿Porque tienes un poderoso ejército en tus manos? ¿Unas armas nucleares para vencer gigantes? No, porque tienes a Dios. Porque Dios está contigo. La certeza de decir, soy valiente, o la certeza de decir, soy fuerte, no está en lo que tengo, materialmente hablando y terrenalmente hablando. Mi fe y mi confianza en Dios y saber que Dios está conmigo es lo que me da la victoria, es lo que me hace vencer. Es lo que me da la seguridad. Hay no recuerdo en qué película fue, pero hay una escena donde un niño va a enfrentar a un bravucón, en una película, va a enfrentar a un bravucón y ya se va a poner bravo ahí el niño finalmente, porque ese niño lo molestaba siempre y siempre le hacía bullying y siempre lo molestaba. Y un día el niño se desespera y dice, ya, me voy a defender, y se para. Y se le pone en guardia al bravucón, y el bravucón lo ve y se le iba a ir encima, y de repente el bravucón se echa para atrás, y se va para atrás y mejor se va. Y el niño se siente satisfecho y dice, solamente tenía que enfrentarlo. Pero lo que nunca se dio cuenta es que detrás de él estaba su hermano mayor. Y su hermano mayor se le paró atrás para que el bravucón viera que ese niño no estaba solo. El bravucón de este mundo está buscando asustarnos. Y a lo mejor nunca nos damos cuenta de que Dios está ahí con nosotros. Pero solamente necesitamos ser valientes y decir, mi confianza está en Dios. Y aunque este mundo me diga que no puedo, y aunque el mundo me diga que no tengo los recursos, y aunque el mundo me diga que no voy a salir adelante, no voy a triunfar, no lo voy a lograr, no voy a conquistar mis metas y no voy a salir de mi condición, aunque el mundo diga eso, porque no tengo aparentemente los recursos terrenales para triunfar, Dios está ahí. Y Dios va a parar en seco a ese bravucón y le va a decir, yo estoy con él. Y este sistema, este mundo que nos está haciendo la guerra hoy, tendrá que retroceder, tendrá que apartarse de nosotros. Tenemos que saber, lo que explicaba la pastora el domingo, tenemos que saber que entre más cerca de Dios, menos posibilidades doy a la oposición. Explicaba esto en la licenciatura y les decía a los hermanos, si yo estoy lejos de Dios, doy la posibilidad que entre la distancia que hay entre Dios y yo, se meta cualquier cosa. Y se oponga a la respuesta de Dios o se oponga a mis oraciones. Pero si yo me acerco a Dios lo suficiente y me acerco a Dios lo bastante como para estar cerca de Él, no voy a dar lugar a que algo más entre mi relación con Dios y yo. Tengo que estar cerca de Dios. Porque si estoy cerca de Dios, hay menos posibilidades de que haya una oposición.
porque no voy a dar lugar a nada. Entre mejor o entre más cerca, entre mejor sea mi relación con Dios, estaré mejor cada día. Amén. Dice la Escritura que las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios. Y quiero pensar en esto. Quiero pensar en este pasaje de Joel, cuando digan, hagan de sus hoces espadas y de sus asadones hagan lanzas. Prepárense para la guerra. Tomen lo que tienen en sus manos y alístense para la batalla. Los recursos que tienen son suficientes. Los medios que tienen son suficientes. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces podemos decir, fuerte soy. Porque tienes la mejor arma, porque tienes los recursos, porque tenemos el templo grande, porque tenemos los medios para ir y hacer la encomienda que Dios nos ha puesto. No, porque Dios está con nosotros. Así es como venceremos. Así es como saldremos adelante. ¿Y sabe la razón para salir a la guerra? Son las mismas palabras que el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús dijo, oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies está lista. ¿Y sabe cómo dice el Señor que quiere recoger la mies? Valientes. Valientes. Hay que estar listos. Hay que confiar en Dios, que no es lo que tenemos, sino es lo que Él va a hacer a través de nosotros. Hemos declarado que este es un año de milagros. Que armarse de valor y orar porque el milagro pase. Hay que armarse de valor y decir, Señor, solamente tengo un palo que sirve como lanza. Pero si tú quieres usar este palo, úsalo. Y da la victoria. Y haz el milagro. Y da la respuesta. Y salva, Señor, a los que tienen que ser salvados. Porque es tiempo de recoger la mies. Es tiempo de hacer lo que Dios nos ha dicho. Batallas personales tendremos. Guerras personales tendremos. Situaciones difíciles personales tendremos. Pero no somos débiles. Somos fuertes en Dios. Amén. Vamos a orar. Y que el Señor sea quien nos ayude y nos bendiga. Y nos dé la capacidad de levantarnos, de convocar a los valientes y decir, valientes, es tiempo. Es tiempo de la guerra. Es tiempo de conquistar la tierra. Es tiempo de tomar lo que Dios nos ha dado. Es tiempo de conquistar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es el tiempo. Pero no podemos hacerlo siguiendo diciendo que no podemos, o que es difícil, o que es cansado, o que es complicado, o que tenemos que tener los recursos para hacerlo. No, es en la capacidad de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo de oración. Gracias por los que han ayunado hoy, que se han preparado y que han buscado tu rostro. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tomar la victoria y creer, Señor, creer con todo el corazón que tú estás atento a nuestro clamor. Porque el que se acerca a ti, Señor, es necesario que crea que tú estás atento y que eres galardonador de los que te buscan. Creemos, Señor, que después de este tiempo de ayuno y oración estaremos avanzando, dando pasos hacia adelante para una mejor condición espiritual y de vida que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, a tener la victoria, a tomar la victoria, a levantarnos valientemente, Señor, no por lo que tenemos, sino porque tú estás con nosotros y porque tú dices, Señor, que somos fuertes, porque tú dices, Señor, que somos valientes. Porque es tu gracia, Señor, manifestar en nosotros lo que manifiesta tu poder glorioso y eterno a favor nuestro. Se lo dijiste a Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Señor, tu gracia que ha sido puesta sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del poder del Espíritu Santo, es lo que hace manifiesto tu poder en la tierra. Hoy, Señor, declaro sobre esta iglesia y sobre cada miembro de esta congregación que se levanta, que recibe la convocación del Espíritu para levantarse y estar listo para la guerra y tomar las armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para ir y tomar, Señor, para ir y conquistar, para defenderse del adversario, para defenderse del sistema de este mundo,
Cristo, para poder conquistar sus victorias, Señor, para poder tomar, Señor, el triunfo de lo que tú ya has ganado, Señor, en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, declaro que esta iglesia se levanta, que cada miembro de esta congregación puede abrir sus ojos en el nombre de Jesús, sus ojos espirituales, para ver, Señor, que tú estás con ellos, con cada uno de nosotros estás presente, y esta batalla ha sido ganada en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, somos más que vencedores. Bendigo a esta iglesia, Señor, como valientes guerreros, como guerreros ungidos, preparados para la batalla, listos para pelear, no acobardados, no débiles, sino fuertes y valientes para ir hacia adelante. Fue lo que le pediste a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y esa fortaleza y ese valor, Señor, viene porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que no sea un pensamiento positivo, ni que sea una frase trillada que mueva nuestras emociones, sino que sea una convicción tan fuerte, tan clara y tan arraigada en el Espíritu, que cada hermano y cada hermana se sentirá seguro y se sentirá confiado y se sabrá seguro y se sabrá confiado porque tú estás con nosotros. Levanta tu iglesia, Señor. No solamente Manto Nuevo se ha levantado. Toca a todos aquellos hermanos y hermanas que escuchen este mensaje y que escuchen esta oración. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús, y que ellos también se levanten en su tierra y que puedan elevar su voz y convocar a los valientes que están listos para la guerra, para ir y recoger la mies, porque ya está lista, porque ya es el tiempo, porque es el momento, Señor, de salvar a aquellos que deben de ser salvados. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, a ti la honra y la alabanza. Te pido, Padre, que sea hecho por tu amor y por tu misericordia, y porque es tu voluntad, Señor, que nos levantemos, y porque sé, Señor, y creo con todo mi corazón que tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Aunque tengamos palos, azadones y hoces como armas, tú estás con nosotros. No es lo que nosotros tenemos, es lo que tú haces por nosotros. Moisés solamente tenía un palo, una vara de pastor, un cayado de pastor, y con eso, Señor, tú le dijiste: toma lo que tienes en tu mano y ve y haz lo que te mando. Hoy, Señor, tomamos lo que tenemos, y eso que tenemos, Señor, nos será suficiente para declarar la victoria en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a ti la gloria. Amén y amén.